Y el rotor tiene una particularidad, que en estos motores nosotros el rotor no lo vamos a tener de forma bobinada, ¿sí? Nosotros el rotor lo vamos a tener en lo que se llama rotor de jaula de ardilla. Y para eso vamos a hacer el siguiente análisis. Bien, fíjense, vamos a analizar ahora qué pasa con el rotor, ¿sí? Para analizar qué pasa con el rotor, lo que voy a hacer ahora es considerar al campo giratorio que pusimos recién, ¿sí? Representarlo con un imán. Con un imán que está girando. ¿Lo ven? Acá le pongo una manivela al imán y lo hago girar. Tucu, tucu, tucu. Gira a la velocidad que calculamos antes. O sea que este campo en realidad está girando. Pero fíjense la particularidad. ¿Qué logré? Agarré y puse en el medio de ese campo que está girando, puse una varilla de material ferromagnético. Esa varilla de material ferromagnético, ¿qué es lo que hace? Si ustedes se fijan, al estar quieta la varilla y el imán está rotando alrededor de la varilla, podemos considerar como que el alambre se está moviendo a una velocidad relativa respecto del imán. O sea, si yo hago lo mismo, o sea, si yo tengo un campo magnético norte-sur, ¿no? Viéndolo de frente, tengo un campo magnético norte-sur y acá en el medio tengo una varilla, un alambre, y esto se está moviendo en este sentido, omega, yo puedo, omega estator, ¿no? Yo puedo considerar dos cosas. Si el alambre está quieto y esto rota, puedo ver cómo gira el imán. O puedo agarrar y decir, bueno, mirá, pará, si yo tengo el alambre acá, ¿no? Y esto está girando para allá, es como que el imán estuviese quieto y el alambre se estuviese moviendo a una velocidad relativa para allá, ¿verdad? O sea, la velocidad relativa del alambre frente al imán o al campo magnético es lo mismo decir que el campo está girando y que el alambre está quieto, o decir que el campo está quieto pero el alambre se está moviendo para el lado contrario. Cualquiera de las dos son válidas. ¿A dónde voy con esto? A lo que apunto con esto es a ver que si yo tengo una varilla conductora inmersa en un campo magnético y el campo magnético gira alrededor de ella, o sea, esa varilla corta más o menos líneas de fuerza de ese campo. Recuerden que el campo magnético circula en este sentido, ¿sí? Este es el sentido del campo B. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al estar esto girando, este alambre va a ir cortando más o menos líneas de campo magnético de ese imán que rota. Y es lo mismo que si yo agarro y tengo un imán, esto lo vimos ya para el motor de continua, ¿sí? Si yo tengo un imán en este sentido, donde emite un campo magnético en esta dirección, el campo B, ¿sí? Y tengo una varilla, acuérdense de la máquina lineal que habíamos hablado para la máquina continua, y esa varilla yo la muevo a una cierta velocidad relativa a B. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, si yo tengo una tensión, una velocidad relativa B en este sentido, porque ahora estoy dejando quieto al imán y muevo la varilla, ¿qué es lo que va a ocurrir? Hay una variación de flujo en esta varilla que está acá. Y si hay una variación de flujo, aparece una fuerza electromotriz inducida, una E, o lo que llamábamos una FEMI, ¿sí? Fuerza electromotriz inducida. ¿Que es relativa a quién? Esa fuerza electromotriz. Y esa fuerza electromotriz, E, va a ser función de el campo, obviamente, el campo magnético, de la longitud del rotor, o sea, de la longitud, mejor dicho, del rotor, no, vamos a hablar de varilla, de la longitud de la varilla, ¿sí? De este largo, siendo esto que está acá el largo L, ¿sí? El largo de la varilla que está inmersa por el campo magnético, ¿sí? Y de la velocidad relativa que tiene ese conductor. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir esto? Y es que esta es la parte importante por la cual a este motor se le llama motor
asincrónico o motor de inducción. Quiere decir que si yo tengo una varilla estática inmersa en un campo magnético giratorio, o sea, esa varilla está quieta acá y lo que está girando es el campo magnético, es como que esa varilla se está moviendo, en definitiva, a una velocidad relativa en sentido contrario a la del campo, si yo dejo quieto el imán. Como esa varilla está viendo como si se moviese, su flujo está variando. Y si su flujo está variando, lo que está ocurriendo es que aparece una tensión inducida, ¿sí? Por el momento solo hay una tensión inducida E, esta que está acá marcada, ¿sí? No hay corriente porque no hay circuito cerrado, pero sí hay una FEMI o una tensión inducida en la varilla. ¿Qué va a depender de esa varilla? Esa tensión inducida, fíjense que la tensión inducida de la varilla va a ser el campo magnético B, que el campo magnético, si lo asociamos con lo que vimos hace un rato, tiene forma senoidal. O sea, este campo magnético va a ser del tipo BP, o sea, valor máximo del campo, ¿sí?, por el seno de la velocidad del estator por el tiempo. Esto es B. A esto lo multiplicamos por el largo del conductor, ¿sí? Y necesitamos saber la velocidad relativa. La velocidad relativa tangencial de la varilla, ¿sí?, va a ser igual. Nosotros sabemos que la velocidad tangencial de algo que está en un sistema rotacional, ¿sí?, esta velocidad relativa es igual a el radio por la velocidad angular, omega de estator. Es decir que entonces la tensión inducida en definitiva me termina quedando valor pico por el seno de la velocidad del estator por T a la velocidad del estator, la vamos a llamar a partir de ahora velocidad de vacío, omega 0, ¿sí?, por L, que es el largo del conductor, por la velocidad relativa. Y la velocidad relativa es el radio. ¿El radio a dónde? El radio al centro, ¿sí?, de esta varilla acá. Este es el radio al centro del imán, por la velocidad a la que está rotando el imán. Y la velocidad a la que está rotando el imán no es más ni menos que la omega del estator. Entonces, siguiendo esta nomenclatura para que quede bien escrito, la tensión inducida es el valor pico del campo, ya le saco el fasor porque es valor pico por el largo del conductor, por el radio, por la omega 0, por el seno de omega 0 de T. Y fíjense la particularidad, la tensión inducida en el conductor que está estático dentro de ese campo giratorio tiene forma senoidal, ¿sí? ¿Y por qué tiene forma senoidal? Porque este campo que está acá tiene forma senoidal. Entonces, si el campo es senoidal, la tensión que se induce también es senoidal. ¿Está claro? Pero bueno, hasta acá tengo una varilla. ¿Qué pasa si yo ahora agrego más varillas a este sistema? Si yo agrego más varillas al sistema, lo que voy a tener es lo que se conoce como rotor de jaula de ardilla, y que, vamos a ver si me sale el dibujo, si no buscamos el dibujo acorde. Básicamente la secuencia del rotor de jaula de ardilla es poner varias barras de estas conductoras, ¿sí?, separadas entre sí una cierta distancia, que es equidistante entre todas, y a esas barras, ¿qué se hace? Se las cortocircuita. ¿Qué quiere decir que se las cortocircuita? Se pone un aro metálico acá y un aro metálico acá atrás, ¿sí? Y esto que está acá es lo que se conoce como
rotor jaula de ardilla, que como bien vieron en el video, dato de color, el rotor jaula de ardilla se llama así porque justamente su forma constructiva es muy similar a unas jaulas de ardilla que se usaban en los Estados Unidos. Este rotor tiene una particularidad, fíjense que eléctricamente no está conectado a ningún lado, ¿sí? Este rotor no se conecta a ningún lado, simplemente son varias barras, varias varillas, en este caso yo dibujé 6, ¿sí? Son varias varillas conductoras que tienen la particularidad de estar todas unidas entre sí, o sea, de estar en cortocircuito justamente. ¿Qué encaja me va a dar cuando yo coloco el conductor en cortocircuito? Y que si yo coloco esto en cortocircuito, como tengo una tensión inducida, esta, la E, ¿sí? Esa tensión inducida, al estar todo el rotor en cortocircuito, me va a permitir que circule una corriente inducida, ¿sí? O sea que ese rotor va a presentar una impedancia a mi circuito. Y esa impedancia va a ser de dos tipos. Va a ser de un tipo resistivo, por la misma resistencia propia de la varilla, y va a tener tipo inductivo también. ¿Por qué? Porque se está induciendo una cierta tensión o un cierto campo magnético, o sea que va a representar una inductancia, esa impedancia del rotor. ¿Está bien? Bueno, como les decía entonces, el rotor de jaula de ardilla, partiendo de la base que yo lo tengo estático por ahora, ¿sí? No lo permito girar, lo tengo clavado al rotor frenado, por estar en cortocircuito y tener un campo giratorio rotando, se puede comportar las barras de distintas formas, o sea, tener una impedancia distinta. Puede ser o bien resistiva pura, o bien inductiva pura, o ser una impedancia del tipo RL, o sea, resistiva inductiva. Lo que no puede ser nunca es capacitiva. ¿Está bien? Si tenemos el caso en el cual las barras son resistivas puras, el ángulo de la barra φB, o sea, el ángulo entre la corriente y la tensión, recuerden que el ángulo de la impedancia me decía el ángulo de atraso o adelanto de la corriente con la tensión. Al ser una impedancia de carácter inductivo siempre va a ser atrasada la corriente. Ese ángulo es cero, o sea que el ángulo entre la tensión y la corriente inducida en cada barra es nulo, están en fase. Si hacemos un diagrama fasorial donde FR es importante, FR es la fuerza magnetomotriz resultante, ¿entre quién? Entre el campo y el rotor, ¿sí? O sea, la fuerza que genera la barra por el solo hecho de tener una corriente que la circula, ¿sí? A través de un campo, la fuerza magnetomotriz que genera el campo propiamente dicho que está moviéndose alrededor de la fuente, alrededor de la barra, digo, la suma vectorial de ambos me da la fuerza magnetomotriz resultante. Bien, fíjense que la fuerza 2, F2, en este caso representa la fuerza magnetomotriz del rotor, y F1 es la fuerza magnetomotriz del campo. Bien, si ustedes se fijan, la suma vectorial de una con la otra, en este caso planteando el método del paralelogramo, me da directamente la fuerza resultante. ¿Está bien? Otro caso distinto sería, por ejemplo, si la barra, o sea el rotor, se comportase ahora de carácter inductivo puro. Y vamos a ver qué pasa si se comporta de carácter inductivo puro. Se puede demostrar, ¿sí?, que el ángulo entre la fuerza resultante y la fuerza que ejerce en el rotor siempre es 90 grados más el ángulo de ahí en la barra, ¿sí? La demostración lleva una matemática que no viene al caso en este momento, pero
sepamos que siempre la fuerza 2, que recuerden que es la fuerza del rotor, F2 es la fuerza magnetomotriz en el rotor, el ángulo entre la fuerza 2 y la fuerza resultante siempre, entre Fr y F2, siempre va a ser 90 grados más el ángulo phi de la barra. Y recuerden que el ángulo phi de la barra es el ángulo de la impedancia de la Z del rotor, ¿sí? En este caso en particular, como estamos analizando el caso en el que la impedancia del rotor es inductiva pura, ¿sí? Phi B vale 90 grados. En este caso, fíjense que si la fuerza resultante siempre sigue la dirección del campo, ¿sí? Porque estamos analizando esta varilla en particular, siempre sigue la dirección del campo, la fuerza resultante, F1 tiene que ser tal que se comporte como que la suma de F2 más F1 me dé FR. Entonces, en este caso, F1 tiene la dirección de la fuerza resultante. ¿Por qué? Porque la fuerza en el rotor, en este caso, está siendo saliente de la barra. O sea, para acá está F2 en esta barra, ¿sí? Lógicamente, fíjense que en este caso en particular, donde las barras son de carácter inductivo, la cupla o el torque que se genera en el rotor va a ser nulo. Torque igual a 0. ¿Y por qué es nulo el torque? Porque para que exista torque, las fuerzas en las barras tienen que ser tangenciales al movimiento de rotación. Y en este caso son del tipo normal hacia el movimiento de rotación. O sea, si yo le aplico una fuerza que la barra la empujo para allá, nunca lo voy a hacer rotar. Para que esto rote, yo tengo que hacer una fuerza así y una fuerza así. En cambio, si vemos el caso anterior, vamos a volver al caso de barra resistiva pura. En este caso en particular, la fuerza resultante viene en esta dirección, Fr, y la fuerza F2 está en esta dirección, bien perpendicular a la fuerza resultante, F2. En este caso en particular, ojo, no confundan ese con una R, este caso en particular, donde la impedancia del rotor se comporta como barras resistivas puras, ¿sí? O sea, donde la reactancia del rotor es 0, en ese caso en particular, la fuerza que está en F2 es máxima. O sea que la cupla, el torque, va a ser igual a el máximo en esta barra, ¿sí? Lógicamente en esta barra la cupla va a ser distinta. La cupla va a ser más así, más chiquitita, ¿sí? Acá va a tener la dirección hacia arriba también. Acá va a ser máxima en este sentido, ¿está bien? Pero en este caso, cuando el rotor se comporta como un sistema resistivo puro, sí voy a tener cupla mecánica, porque voy a tener par de fuerzas tangenciales al eje de rotación que va a permitir que el rotor pueda realizar su movimiento. Sigo aclarando y repito por las dudas, todavía estamos analizando qué ocurre cuando el rotor está estático, o sea, cuando yo tengo externamente clavado, frenado el eje del motor. ¿Qué pasa con el campo y qué pasa con las corrientes y tensiones que se inducen en el mismo? Bien, y me queda el último caso. El último caso va a ser cuando cuando el rotor no sea ni resistivo puro ni inductivo puro. Fíjense que en el caso donde la impedancia es resistivo e inductivo, o sea, del tipo RL, en ese caso en particular yo voy a tener una fuerza F2 que no va a ser netamente perpendicular a la resultante, o sea, no va a estar en fase con la resultante, o sea, no va a ir para este sentido, con lo cual el torque no va a ser nulo,
pero tampoco va a ser bien tangencial a la barra, por ende no va a, ¿cómo se llama?, hacer un torque grande, tampoco va a ser un torque en este sentido, F2, ¿sí? F2 está en este sentido, F2 acá está en este sentido, con lo cual es verdad, yo puedo generar un cierto movimiento, pero la fuerza que está haciendo en ese caso es menor. Es decir, que si se fijan, en definitiva, el torque de la máquina va a estar muy asociado a lo que ustedes conocen como coseno phi, o factor de potencia de la máquina. Y nosotros podemos decir que el torque de la máquina va a estar asociado a una constante, como siempre, ¿sí?, la constante de la máquina, si quieren la llamamos Km, de constante de la máquina, por la corriente que haya en el estator. ¿Por qué? Porque la corriente del estator me va a decir cuánto flujo magnético se genera, por la corriente que se induce en el rotor, ¿sí?, que va a generar justamente qué fuerza es, cuánto vale esta fuerza F2, ¿sí?, por el coseno phi. Y el coseno phi es lo que ustedes por ahora, y por ahora se los voy a permitir, sigamos llamando FP o factor de potencia. Bueno, vamos a cortar por acá esta primera parte del video, porque ya está bastante extenso. Resumimos, vimos entonces concepto de campo giratorio en una máquina de corriente alterna, vimos por qué se forma un campo giratorio, vimos de qué depende la velocidad de ese campo, vimos qué pasa después cuando coloco una barra estática dentro de un imán que está girando. Recuerden que la barra tiene una velocidad relativa. Vimos que como gira el imán, el campo alrededor de la barra se induce una tensión. Y por último vimos qué pasa si yo coloco varias barras y las cortocircuito entre sí. Ese rotor se llama rotor jaula de ardilla. Noten que ese rotor no tiene ninguna conexión eléctrica, importantísimo, no hay conexión eléctrica hacia el rotor, o sea que no hay escobillas, no hay anillos colectores en estos motores. Por eso hace que sean tan buenos para las industrias, para la fábrica, porque tienen poco mantenimiento, ¿sí? Y por último, decirles que este motor, como vieron en el video, se conoce como motor asincrónico o bien motor de inducción. Claramente ustedes habrán notado que se llama motor de inducción porque, por lo que decíamos recién, no hay conexión eléctrica con el rotor, sino que todo lo que se genera en el rotor es netamente por inducción de un campo magnético externo giratorio. ¿Está bien? Bueno, en estos días les voy a estar grabando la segunda parte, que es analizar qué pasa ahora sí cuando el rotor entra a girar, qué pasa con la velocidad del rotor, y ahí va a aparecer un concepto muy claro y clave para estos motores, que es el concepto del deslizamiento. Bueno, les mando un abrazo muy grande, que anden muy bien.